aquí en comunión los unos con los otros. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oremos al Señor para que Él nos hable. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, para hacerte culto, para glorificarte, para alabarte en comunidad con nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra viva, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Usa mi vida conforme a tu propósito, conforme, Señor, a la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos. En tu nombre, Señor Jesús, lo rogamos, porque tú eres bueno, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. ¿Y cómo vives tú? Hay una pregunta que me he formulado al mirar este pasaje, y es: ¿cómo vive cada uno de nosotros como creyente? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Y cuál es la realidad en ese sentido? Cuando el apóstol Pedro escribe este pasaje y empieza en este versículo 1 diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nos habla allí de un pensamiento de Cristo, y fue lo que Cristo hizo al morir por nosotros, al padecer en la carne. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cómo fue que Cristo padeció? Y nos invita a nosotros a armarnos de ese mismo pensamiento, de ese mismo actuar de Cristo. Lo que Cristo hizo fue para que nosotros fuéramos o seamos diferentes, distintos. Desde el capítulo 1 viene hablando el apóstol cuando les escribe esta carta a los del Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, de que nosotros hemos recibido del Señor y tenemos del Señor una esperanza viva, porque lo que Él hizo en su muerte y sobre todo en su resurrección nos da a nosotros la esperanza de que también vamos a tener esa resurrección, vamos a tener esa vida eterna. Y es la esperanza que Él nos ha dado. En el versículo 3 del capítulo 1 de esa carta, vaya leyendo allí, vaya mirando toda esta carta de Pedro que vamos a estudiar. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa debe de ser entonces una de nuestras consignas al vivir esta vida cristiana. Vivir con esperanza, vivir con alegría, con el gozo de la salvación. Porque no debemos vivir como los otros gentiles que viven sin esperanza, sin Dios. Pero nosotros sí tenemos al Dios, al Todopoderoso, al que resucitó, al que nos dio con Él también la oportunidad de creer en que nosotros tenemos salvación. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hay pruebas para determinar
nuestra confianza y nuestra sinceridad hacia Dios. Llegan en el momento que tienen que llegar y Dios las permite. Porque si no llegaran, entonces no tendríamos la prueba de nuestra fe no sería aprobada, y como dice allí en el versículo, mucho más preciosa que el oro, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces esa fe nuestra que es probada sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Por eso entonces, aunque andamos en esperanza, aunque tenemos vida nueva, van a llegar momentos de dificultad, momentos donde el Señor los va a permitir, para que nosotros de esa manera podamos verle a Él cara a cara. Y el verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Qué bendición esto. Y poder entender que nosotros estamos permaneciendo es para poder demostrar ese amor genuino hacia Dios. Todo esto lo dijo el apóstol Pedro porque él tuvo que pasar esa situación. ¿Recuerda lo que pasó en San Lucas capítulo 22, versículo 31? El Señor Jesucristo le dice al apóstol que el diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor no le dijo, pero no, yo no lo voy a permitir. El Señor permite muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que sí hace nuestro Señor es que le dice allí en el versículo siguiente, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y sabe que hay algo hermoso, iglesia del Señor, que en San Juan capítulo 17 el Señor también rogó por nosotros para que nunca nos alejáramos de su mano, para que Él nos guarde del mundo malo, no para que salgamos y seamos sacados del mundo, sino para que en medio del mundo el Señor nos guarde y nos cuide y guarde nuestra fe para que perseveremos hasta el fin, aleluya. Pero cuando eso pasa, entonces dice en el versículo que leíamos que ha rogado para que su fe no falte y que nosotros entonces después de que esa fe no falte, y dice, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. O sea que el Señor le permitió eso, pero para que esa experiencia Él también la pudiera transmitir, la pudiera llevar. Y es la forma de vida en que nosotros debemos andar. Así que pensemos entonces con claridad y pongamos en ejercicio el dominio propio que nos da el Espíritu Santo de Dios. No nos dejemos seducir por el mundo. Eso es lo que le dice el Señor por medio del apóstol Pedro ahí en el capítulo 1, verso 13, que tenemos que estar firmes. Porque para analizar cómo vivimos, tenemos que analizar esto que hemos recibido, esto que el Señor nos ha dado. Y cuando decía allí en ese pasaje que leemos en el capítulo 4, verso 1, que nosotros debemos de armarnos de ese mismo pensamiento de Cristo. Cristo padeció por nosotros. Y cuando estaba en el Getsemaní, el Señor sintió dolor, sufrimiento. Y dice que grandes gotas de sangre le salían de su cabeza. ¿Cómo estaba el Señor en un momento de sufrimiento? Y padeció, pero el Señor dijo, si es posible pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nos está invitando este pasaje del apóstol Pedro para que nosotros nos armemos de ese pensamiento y que en nuestra manera de vivir le digamos al Señor que no se haga la voluntad nuestra. Que si tenemos que padecer, que padezcamos, pero que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos tomar y armarnos de ese mismo pensamiento del Señor. Que logremos una sujeción al Espíritu Santo de Dios y a la dirección que nos da la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, que da como fruto el dominio propio y poder elegir entonces cómo vivimos. ¿Cómo vives tú? Esto entonces, hermanos, es lo que el apóstol quiere que nosotros pensemos.
que nos hagamos del mismo pensamiento del Señor, pues Él padeció para que nosotros entonces también hagamos su voluntad. Y el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces aquí como primer punto quiero que miremos si nosotros vivimos según la carne o si podemos vivir según una posición en Cristo. Según la carne andamos todos cuando no conocemos de Dios, cuando no queremos agradar a Dios. Pero el Señor nos ha dado posición en Él, para que en esa posición nuestra en Cristo nosotros vivamos una vida diferente. Porque así como Cristo tuvo una vida diferente, quiere que nosotros seamos imitadores de Él y vivamos una vida diferente. No solamente es en el resultado de la eternidad, sino en cómo vivimos también. Entonces allí la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 14, dice el pasaje: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces nuestra posición en Cristo, y qué bueno que la tomemos, hermanos, como primera medida es para que andemos como hijos, pero no cualquier clase de hijos, como hijos obedientes. Porque a veces el hijo desobediente causa dolor de cabeza. Y como consecuencia de sus desobediencias tiene muchos fracasos. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros hoy andemos como hijos obedientes. Qué bueno ser un hijo obediente del Señor. Y pregúntese usted cómo está viviendo en este llamado que el Señor le ha hecho a desechar todos los deseos que antes tenía cuando usted ignoraba esa vida de Dios. Si sí los está cumpliendo. Él nos está haciendo un llamado a desechar la malicia, a desechar el engaño, a desechar los deseos mundanos, y que de esta manera vivamos como hijos obedientes. En el capítulo 2, ahí el verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Eso es lo que hay que sacar de la vida, porque si usted es un hijo obediente del Señor, se tiene que preocupar por desechar eso. Y eso es algo que usted tiene que estar dispuesto a sacarlo. Pero eso va a pasar cuando usted no desee las cosas del mundo, ni lo que antes hacía, sino que, como dice el verso 2, sino que desee como un niño recién nacido la leche espiritual, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos da vida, y que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quién ha gustado la benignidad del Señor? ¿Quién ha visto que Dios es bueno en su vida? Que Dios le ha ayudado, que Dios le ha fortalecido, que Dios le ha cambiado. Él es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Y si usted lo ha gustado y si usted lo ha visto, hermano, entonces yo le invito para que guste esa leche espiritual y desee ese alimento espiritual antes que desear las cosas del mundo. Antes que desear eso que el mundo le ofrece, usted desee lo que proviene de Dios, esa leche espiritual no adulterada. Y esa posición de hijo obediente lo va a llevar a usted ¿a qué? A tener un buen resultado, un buen desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual, porque por ella va a crecer y no se va a quedar estancado en su vida espiritual. Qué bueno que nosotros miremos cómo estamos viviendo esta vida espiritual. Si nos estamos alimentando lo suficiente. ¿Será que podemos todavía hacer algo mejor, dar algo más de nosotros para poder recibir lo que Dios quiere darnos? Porque muchas veces los padres quieren darle cosas buenas a los hijos, pero pensamos, no se lo ha ganado todavía. ¿Y qué pensará el Señor de nosotros?
con nuestro comportamiento y nuestra vida espiritual. Qué bueno que nosotros seamos conscientes, hermanos, de esa posición en Cristo. Esa posición que es tan privilegiada, tan especial. El apóstol Pedro sigue diciéndolo ahí en el capítulo 2 y en el versículo 9 habla de algunos aspectos de esa posición que tenemos. Ya hemos visto que tenemos una posición como hijos obedientes y entonces sigue diciendo, mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros tenemos un linaje especial. Ahí si usted se devuelve, yo les he dicho, tengan ahí la Biblia abierta en la primera carta de Pedro. Si usted se devuelve al capítulo 1, al versículo 23, nos dice que nosotros ya no somos de esa simiente que éramos, sino que somos siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque somos linaje escogido, porque tenemos otra simiente especial. No hay una simiente de una realeza de sangre azul para decir que tenemos una posición. No, tenemos una simiente no corruptible. Eso se acaba, eso es pasajero. Tenemos una simiente incorruptible, que somos nacidos por la palabra, y esa palabra ha engendrado en nuestra vida una nueva vida en Cristo, y hemos renacido para ser esos hijos de Dios. Qué bueno que entendamos cuál es nuestra posición y cómo vive uno con esa posición. Porque cuando usted tiene un linaje, usted da honor al linaje. Analice esa realeza británica. Hay una cantidad de cosas que esa gente no puede hacer porque son de la realeza británica. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Y usted y yo de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro linaje? ¿Quién es nuestro rey? Nos ha hecho príncipes y sacerdotes. ¿Y cómo vamos a dar honor a nuestra posición? Qué bueno que lo entendamos hoy, iglesia del Señor. Linaje escogido, real sacerdocio. En otra oportunidad hablamos de ese real sacerdocio que ministra sacrificios de alabanza, que ministra sacrificio de presentarse a Dios, de olor fragante. Eso es algo especial que tenemos allí también, porque somos real sacerdocio, sacerdocio real, nación santa. El Señor le dice a Israel en Éxodo 19, versículos 5 y 6, porque Él quería hacer de ellos esa nación santa. Y le dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Le dijo eso a ellos, pero a nosotros nos dice que nosotros ya somos la nación santa, ese pueblo adquirido, y entonces somos su especial tesoro. Aleluya. Póngase en ese lugar, hermano. Qué bendición. Y si somos eso, ¿cómo vivimos entonces? Si estamos dando honor a cómo vivimos delante de Dios. El versículo sigue diciendo: pueblo adquirido por Dios. Ya no te perteneces, somos adquiridos. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Y si usted se pone a pensar, por eso le decimos a Él Señor, porque ya no nos pertenecemos a nosotros. Y si hemos sido adquiridos por Dios, es para que publiquemos la alabanza a Dios, para que le demos gloria a Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice Isaías 43, 21. Y nosotros somos ese pueblo que el Señor ha adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí hay algo importante, hermanos. Qué bueno entender nuestra posición. Qué bueno reconocer el sacrificio que Él hizo y que nos identifiquemos con Él para hacer su voluntad. Pero qué bueno, sobre todo, que entendamos para qué nos ha llamado el Señor. ¿Para qué nos escogió el Señor? Es en lo que utilizas tu vida, en lo que utilizas tu tiempo, en lo que se va a ver que si has entendido
que Dios te llamó para algo especial. Anunciar las virtudes del Señor, anunciar las virtudes de nuestro Dios, es cumplir la gran comisión. Es cumplir ese llamado de Dios para que vayamos y anunciemos su palabra. Porque qué bueno que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Se predicaba el domingo a las 9. Qué bueno que nosotros podamos ver milagros, pero esos milagros y todas esas señales, dice, seguirán a los que creen, y aquellos que creen son hijos obedientes que están cumpliendo la misión. A los apóstoles, cuando el Señor les respaldó, no fue porque se quedaron encerrados en una casa. Ellos salieron, y cuando salían se hacían milagros, cuando salían se veían prodigios, cuando salían habían sanidades, porque salían a cumplir lo que Dios les había mandado. Y nosotros aquí adentro no vamos a ver la gloria de Dios como Él quiere que la veamos. Él quiere que la veamos cuando salgamos a ser ese pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Qué bueno salir del confort. Qué bueno que salgamos de esta situación y empecemos a llevar el mensaje, porque cuando Pedro le escribe a estas iglesias es porque estaban siendo atribuladas, estaban siendo perseguidas, estaban siendo atacados, y entonces Pedro les dice: compórtense bien, vivan una vida agradable, sean buenos con sus amos, en la familia den buen ejemplo, pero no se dejen atribular, cumplan el llamado. Pero nosotros ya nos conformamos, a nosotros no nos persiguen, a nosotros no nos están buscando. Antes dicen: qué bueno, y usted es cristiano, qué tan bueno, y nosotros decimos que sí, qué tan bueno, y nos quedamos sentados. Qué bueno que haya un despertar en cada uno de nosotros, iglesia del Señor, para que podamos vivir como siervos ocupados de la labor que nuestro Señor nos ha encomendado, para que entendamos cuál es el mensaje que tenemos que dar. El Señor quiere que cada uno de nosotros participe a los demás de lo que es bueno. Y lo que es bueno es esta palabra, es el mensaje del Evangelio. En Romanos 12:21 el apóstol Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y muchos, por estarse ocupando de esquivar lo malo, de esquivar las tentaciones, de esquivar, no se están ocupando de hacer lo bueno, de hacer el bien. Y con el bien nosotros entonces vamos a alcanzar a muchos, vamos a hacer el trabajo, y nuestra mente va a estar enfocada en agradar y servir al Señor, y no va a estar ocupada de las cosas de la carne. Pero tenemos que hacer el bien. Ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mire, hermano, si nos ocupamos de lo bueno, tal vez esas tribulaciones y esas cosas no le vamos a dar tanta importancia, porque estamos haciendo la labor que nos encomendó el Señor. Y entonces, ¿en qué áreas de la vida debemos nosotros vivir bien? Ahí lo dice esta carta de Pedro: en las condiciones en que estemos, como libres, como siervos, como trabajadores, como esposos, como esposas, en la familia, en el hogar, debemos de vivir esa vida agradable al Señor. ¿Cómo vives tú hoy? Qué bueno que hagamos esto para la gloria de Dios, que vivamos esa vida agradable al Señor. En una pequeña conclusión, en el capítulo 3, versículo 8, Pedro les dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A eso fuimos llamados, pero si nos ocupamos de lo bueno. ¿Y dónde está
nuestra vida hoy enfocada? Qué bueno que nosotros entendamos que el Señor quiere que nosotros nos ocupemos de esta salvación tan grande que Él nos ha regalado. Y cuando nos ocupamos de esta salvación, vamos a ver el fruto en nuestra vida primeramente y después en los que nos rodean. Mis hermanos, dice el pasaje, que tengamos ese pensamiento que hubo en el Señor, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en esta vida humana, en esta vida en la tierra, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nos dice cuáles son esas concupiscencias. Y analice usted si está viviendo de pronto en esas concupiscencias. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O agradamos al Señor o agradamos a los que nos rodean. Andando en, entonces dice, lascivias, esos desórdenes en esa vida sexual, en esos pensamientos malos que nos llevan hacia lo malo, concupiscencias, sus malos deseos propios, embriagueces, orgías. Y alguien dirá, no, ninguna de estas cosas me toca porque el Señor me ha librado, el Señor me ha guardado, yo me he guardado y nada de esto me toca. Pero cuando termina de leer allí ese versículo 3 dice, disipación y abominables idolatrías. Y sabe que me llamaba la atención esa palabra disipación, que quiere decir entrega fácil y frecuente de una persona a una diversión. Parece ser que eso toca a muchos. Parece ser que eso nos toca. Porque cuando no estamos en las cosas de Dios, no estamos ocupados en las cosas de Dios, entonces buscamos algo que nos disipe. Pero si esa disipación se convierte en algo frecuente en tu vida y es a lo que estás entregado, a esa entrega fácil y frecuente de cosas que son para ti placenteras, se están convirtiendo en abominables idolatrías, se está convirtiendo en cosas que no te están dejando crecer espiritualmente. Y es allí donde tenemos que poner cuidado. Porque mire esto, hermano, lo que dice el versículo 4. A los que rodean a un cristiano, dice el versículo, a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy ya a los vecinos y a los amigos no les parece nada extraño porque estamos en la misma corriente. Les debería parecer cosa extraña, pero muchos de nuestros comportamientos y muchas de las cosas a las que nos estamos dedicando están en su misma corriente. Entonces, ¿qué de diferente va a haber? ¿Qué de extraño va a haber? Tenemos que tocarnos, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude a entender cómo es que estamos viviendo, que reconozcamos nuestra posición como hijos obedientes, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, que podamos entenderlo para vivir una vida agradable a Dios. Dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero qué bueno que nosotros hoy pensemos en que podemos estar en el tribunal de Cristo, en que podemos estar gozando de los bienes que el Señor tiene preparados para los que hayan culminado su carrera de buena manera. No para aquellos que van en ese mismo desenfreno, no para aquellos que están viviendo el tiempo que resta en los deseos. No, no, no. Tú y yo, ¿cómo podemos vivir? No vivamos más según los placeres, vivamos según la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que implica
como dice Primera de Pedro 2:12, que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, dando ejemplo, para que el resto de nuestras vidas no la vivamos siguiendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Quién cree que todavía puede hacer algo más por cumplir la voluntad de Dios? Qué bueno, iglesia del Señor, que en esta noche reflexionemos en que hay cosas que tenemos que dejar, que desechemos lo que nos está dañando nuestra convivencia, nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Porque muchos se disponen para venir al culto y resulta algo para hacer, pero resulta que eso para hacer es una disipación, algo en lo cual te genera placer y que frecuentemente te entregas a hacerlo, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Yo los invito, mis amados hermanos, para que nos pongamos en pie en esta hora y le digamos al Señor que queremos vivir una vida agradable a Él, que queremos hacer su voluntad. Nuestro Señor nos dio ejemplo para llegar a la cruz del Calvario, y Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué bueno que nosotros nos armemos del mismo pensamiento. Armémonos de ese pensamiento. ¿Será que hay cosas que nos gustan hacer, que queremos hacer? Pero qué bueno decirle: Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Que yo pueda, Señor, hacer lo que tú me has mandado hacer. Tú sabes cuál es la gran comisión. Tú sabes ¿cuáles han sido los resultados en tu vida cuando le has servido al Señor con el alma y con el corazón? Qué bueno que te entregues por completo a servirle a Dios. Qué bueno es que te entregues por completo a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la santificación, esa es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Levanta tus manos. Señor Jesús, Dios